A ver, adultos, niños, grandes. ¿Cómo quién quieren ser cuando sean grandes? Es una pregunta que le hacemos frecuentemente a los niños. ¿Cómo quién quiere ser cuando seas grande? Pero es una pregunta que también les aplica a ustedes, niños grandes. ¿Cómo quién quieren ser ustedes cuando sean grandes? Regresamos a esa pregunta. Ya llegamos al final de este sermón en el llano, un sermón que comenzó hace 3 semanas, donde Jesús nos ha presentado su primer grande enseñanza, la cual Lucas está presentando a su comunidad de griegos cristianos. Y hemos visto que es una enseñanza acerca de qué significa ser cristiano, qué significa ser parte de la iglesia. Una enseñanza donde Jesús nos ha estado dando una guía moral para ser buenos miembros de la iglesia, donde incluye una moralidad para todos, tanto para el sacerdote como para el laico. Por ejemplo, recuerden cómo es que Lucas nos dijo que un sacerdote tiene que estar dispuesto a caminar con su gente, incluyendo las dificultades y las luchas. También nos recordó de que la gente tiene la responsabilidad de estar orando por su sacerdote. La semana pasada, Lucas nos recordó que Jesús dijo que para el cristiano amar no tiene niveles. O amas a todos iguales o nada. Y es un amor agape, es decir, completamente libre, con misericordia, con compasión. Esa es la regla la cual nosotros debemos seguir. Y hoy, al final de este discurso, tenemos esta pregunta. Niños grandes, ¿como quién quieren ser ustedes cuando crezcan? ¿Como quién? Bueno, el contexto. Para este tiempo, las enseñanzas de Jesús ya estaban empezando a darse, pero la mayoría de las enseñanzas se estaban dando por palabra. Se estaban pasando el mensaje por palabra de una comunidad a otra. Y lo que esto causa a veces es de que la información que se da de repente vaya tomando diferentes formas. Y si cae en los oídos equivocados o una persona que no tiene un buen entendimiento o no es parte del liderazgo de la iglesia, pues estaban tomando el evangelio que ellos estaban escuchando y lo estaban empezando a formar a un evangelio diferente, según la conveniencia de ellos. Entonces, el escritor de este evangelio de San Lucas está viendo cómo es que su comunidad quizás se está haciendo un poco más pequeña y empieza a ver cómo es que miembros de su comunidad se están yendo de esa iglesia y como personas ciegas empezaron a escuchar y atender las comunidades de estas otras personas que estaban ofreciendo un evangelio muy diferente al que él estaba ofreciendo. Ahora, San Lucas comienza el final del discurso diciéndoles que Jesús nos ha advertido de seguir a gente ciega. ¿Qué significa eso? Pues bueno, tiene que ver con la naturaleza humana de cómo nosotros aprendemos. Porque nosotros aprendemos imitando. Desde que somos niños, ¿cómo aprendemos a hablar? Imitando el sonido, imitando cómo vemos cómo se mueve la lengua, etc. Y como nosotros aprendemos por imitar, al ir creciendo, al ir descubriendo nuestros intereses, nuestros deseos, lo que nos gusta y no nos gusta, pues vamos buscando a personas que tienen deseos similares o habilidades que quisiéramos y empezamos a admirarlos y queremos imitar también a esas personas. Queremos tener personas a quien seguir, personas con las que queremos ser. Por ejemplo, un niño que le gusta el fútbol va a ver a grandes futbolistas y va a decir, yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Ronaldo, etc. Ahora, todos pasamos por esta fase. Yo de niño era un poco nerdo en la escuela y pues desde niño descubrí que me gustaba mucho la ciencia y los animales. Entonces para mí no era tanto los deportes, no era bueno para ellos. Para mí me fascinaba ver documentales y ver el show de Bill Nye the Science Guy y de El cazacocodrilos, Steve Irwin. Entonces, para mi mente de niño, yo quería ser como ellos. Recuerdo salir de la escuela y me iba corriendo a la casa porque es justo el tiempo que comenzaba los shows.
No me los perdía. Y me fascinaba ver cómo hablaban. Me encantaba tratar de hacer los mismos experimentos y encontré cómo es que yo mismo estaba usando similar lenguaje a ellos. Como el cazacocodrilos, me iba a buscar insectos en la yarda y empezaba hasta a hablar de la misma manera, imaginarme que me estaban grabando, ¿no? Entonces, este tipo de imitación va más allá de simple algo que hacemos como niños o un juego. La imitación es parte de nuestra esencia como seres humanos, va a lo profundo de quienes somos. Por ejemplo, así es como funciona el marketing, por ejemplo. Si nosotros estamos viendo la tele y vemos que están vendiendo un producto, lo que nosotros estamos interesados no es tanto el producto, nos interesa la persona que tiene el producto y cómo es que ese producto le hace ver. Si vemos algo que nosotros deseamos, entonces vamos a ir a comprar ese producto. Así es como funciona el marketing. Es interesante. Saben cómo manipular el ser humano porque es la raíz de cómo aprendemos. En la vida espiritual, volviendo al Evangelio ahora, también nos atrae, según nuestros deseos, según lo que nos gusta, ciertas enseñanzas o cuáles no nos gusta. Por ejemplo, hay ciertas personas que le encanta y le fascina la apologética y el tipo de formación que ofrece el padre Luis Toro. Hay otras personas que le gustan más lo rudo y prefieren ver al padre Pistolas, ¿no? A otros no les gustan eso, lo critican. Entonces todos tenemos diferentes maneras que nos gusta escuchar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es lo delicado aquí? Aquí es donde viene lo que Jesús nos está enseñando hoy. Ya que la gente, nosotros, tenemos esta innate desire, este deseo para imitar a alguien que nos gusta, y ya que nuestros deseos vienen del corazón y los deseos pueden ser influidos por diferentes cosas, no todo lo que influye en nuestros deseos es lo correcto. Y eso quiere decir que a veces, sin saberlo, podemos empezar a sentirnos atraídos por la enseñanza incorrecta, por la información incorrecta o por la persona incorrecta. Hay un hermoso dicho que me encanta, dice, no todo lo que brilla es oro. Y nos gusta lo que brilla, nos encanta lo que brilla. La comunidad de Lucas, yo me imagino que Lucas vio su comunidad, una comunidad que le encantaba las cosas que brillaban, y él se dio cuenta que él no les estaba dando eso. Sus sermones, ese sermón del llano que estamos escuchando, nos está dando una cuestión moral difícil de entender, difícil de aceptar. Benditos sean los pobres, benditos sean los perseguidos, benditos sean los que sufren. Si tienes un enemigo, no lo odies, ámalo, ora por él, voltea la otra mejilla. ¿Dónde está el oro en eso? Ahí no hay nada que brilla. Entonces, obviamente la gente estaba escuchando a otro predicador que tomó el Evangelio y decía cosas como, ven conmigo, solamente tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, te va a dar mucha salud, te va a dar mucho dinero. Si tienes enemigos, el Señor Jesús los va a destruir, va a eliminar los obstáculos de tu vida. Eso suena como algo brilloso. Yo prefiero algo así. Y es lo que estaba pasando. Entonces, lo que Lucas les está diciendo a su comunidad es que les está recordando la enseñanza de Jesús. Este sermón en el llano que les he estado diciendo, no es fácil, no. Pero tampoco es para hacernos miserables. Es lo que estaban pensando, que los iba a hacer miserables. ¿Por qué? Porque hay algo bueno que va a venir en ustedes si siguen esto que Jesús nos está pidiendo. Hay oro ahí. No lo pueden ver, pero lo hay. Y no lo van a poder ver
al menos de que ustedes estén listos y preparados y dispuestos a ser críticos con ustedes mismos y notar cuál es la espiga que está en su ojo. La espiga en el ojo es un símbolo del pecado. Y después les dice, si ustedes no están dispuestos a hacer eso o no lo quieren hacer y prefieren el otro evangelio, entonces son hipócritas. Me encanta esa palabra, hipócrita. Se escucha muy rudo en español, pero el origen de esta palabra tiene mucho sentido en este contexto que Jesús está hablando. La palabra hipócrita es una palabra griega. ¿A quién le está hablando San Lucas? A los griegos. La palabra hipócrita significa un actor. ¿Qué es un actor? Una persona que pretende ser alguien que no es. En la cultura griega, el teatro era una gran cosa, es lo que hacían. Entonces, para ellos, al escuchar la palabra hipócrita, San Lucas y Jesús les estaban dando a ellos a entender que rechazar el evangelio, aunque suene duro y difícil hacer, y irte por otros evangelios que te prometen hacerte la vida más fácil, es engañarte a ti mismo y vas a terminar siendo alguien que no eres. ¿Por qué? Porque el evangelio auténtico de Jesús, aunque sea difícil en seguir a veces, te va a llevar a lo opuesto, a no ser un actor, a no pretender, sino a ser una persona completamente auténtica. Hipocresía, autenticidad. Lo que Jesús nos ofrece en la iglesia es un proceso para poder ser personas auténticas. Por ejemplo, si yo quiero ignorar la espiga que está en mi ojo, y digamos que esa espiga que está en mi ojo es, no sé, el pecado de querer el éxito, entonces yo voy a querer un evangelio que me hable bonito. Yo voy a querer un evangelio que me diga que Dios me va a bendecir muchísimo, que la bendición de Dios es fácil de adquirir, de que solamente necesito aceptar a Jesús y puedo ignorar mi pecado. Lo que hace eso es me convierto en un hipócrita, un actor. Pretendo que todo está bien en mi vida, pretendo que todo está bien en el mundo, y eso me lleva a experimentar un sentir falso de la misericordia y compasión de Dios. El resultado de eso es de que si hay alguien en mi vida, un familiar, un amigo que está pasando por un momento difícil, que metió la pata muy feo y necesita una conversión en su vida, yo no voy a querer darle un empujoncito a que se mejore, no, yo le voy a decir, pues no te preocupes, las cosas pasan por alguna razón, Dios está contigo, todo va a estar bien. Solamente lo vamos a querer sentir bien, pero no le vamos a ayudar a verdaderamente hacer un cambio, un proceso de conversión. Un ciego guiando a otro ciego. Otro ejemplo, si yo estoy decidiendo ignorar la espiga en mi ojo, y si la espiga en mi ojo es este pecado de, no sé, vamos a decir, de un celo de que quiero todo a mi manera, entonces quizás me va a traer un evangelio que dice que todo en el mundo, todo lo del mundo es malo y debe ser condenado. Y yo me convierto en una persona muy negativa, donde mi fe se vive de una manera muy negativa. Y me la paso entonces viendo el pecado de las otras personas y criticando, a juzgar y estar viendo las espigas de los ojos de los demás. Y siendo así me estoy convirtiendo también en este caso en un hipócrita. Una persona pretendiendo saberlo todo, y eso me está dando a mí un falso sentido de misericordia y compasión. Lo único que estoy haciendo es condenación. El resultado de esto, viene alguien de tu familia, un amigo, ves a alguien que está luchando con un pecado grande, alguien en necesidad de la misericordia y el amor de Dios, y en lugar de ayudarle a experimentar la misericordia de Dios para que pueda sobresalir su pecado, le decimos, te vas a ir al infierno. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Un ciego tratando de guiar a otro ciego.
Lucas le está recordando a su comunidad y a nosotros, eso nos pasa a nosotros, que el propósito de venir a la iglesia no es venir a un lugar para que me hagan sentir bonito. A veces pasa y tiene su lugar. Si fuese así, entonces, en cualquier momento que yo escuche algo que me rete, que me haga incómodo, donde no vea lo shiny, lo brilloso, me voy a ir. Voy a buscar un lugar donde me hagan sentir bonito. Pero a la misma vez, también les está recordando a ellos que la iglesia no es solamente un lugar de condenación, donde venimos y solamente nos están diciendo que somos pecadores miserables. Hay un tiempo para eso. A alguna gente le encanta eso, por cierto. Hay gente que dice, sí, Padre, aviéntenos piedras. Díganos nuestras verdades. ¿Qué conversión hay en eso? Se convierte más en un espectáculo. A ver, nomás nos quedamos pensando, a ver a quién le quedó esa. A ver a quién le quedó esa. O nos empezamos a dar codazos. Pero de ahí no pasa nada. Entonces, con este evangelio que tenemos, Lucas nos está recordando que Jesús nos ha regalado a nosotros la iglesia como un lugar en donde nosotros encontramos una transformación. Y en esa transformación nosotros nos convertimos en discípulos, es decir, modelos, líderes, maestros para los demás acerca del amor, misericordia y compasión que Dios tiene para el mundo, este amor agape. Pero para poder hacer eso, tenemos que primero ser críticos en nosotros mismos. Es decir, ver cuál es la espiga en nuestro ojo que está haciendo o shaping, dándole forma a nuestros deseos del corazón. Eso es lo que me encanta de la iglesia como regalo de Dios para nosotros, especialmente la misa. ¿Cómo está estructurada la misa? ¿Cómo comenzamos? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, yo admito que sí, tengo una espiga grandota en mi ojo. El primer paso para una conversión es estar dispuesto a analizar tu conciencia. Después de analizar la conciencia viene ¿qué? Aprender de Jesús, las lecturas, el evangelio, a conocer más acerca de este hombre. Y eso es lo que hace posible que la Eucaristía sea para nosotros lo que verdaderamente es, y eso es una fuente de transformación. Las tres cosas van juntas. Ser críticos con uno mismo, aprender más acerca de quién es Jesús y dejar que la Eucaristía nos transforme desde adentro del corazón hacia afuera. Entre más yo conozco a Jesús, más me voy enamorando de su persona. ¿Quién es Jesús? Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es decir, en Jesús tenemos la plenitud de lo que significa ser un ser humano. Y si entre más yo conozco a Jesús, más voy a querer imitar a Jesús. Y entre más conozco a Jesús y quiero imitarlo, más me voy a dar cuenta de las maneras que fallo en hacerlo. Más claras se van a hacer las espigas en mis ojos. Vamos a comenzar pronto la Cuaresma. La Cuaresma es un regalo de Dios para la iglesia, para nosotros, donde tomamos un espacio para ser críticos con nosotros mismos y poder ver más a fondo cuáles son las espigas en mis ojos, cuáles son los obstáculos en mi vida a los cuales Dios me está llevando hacia una conversión más profunda. Así que la invitación que San Pablo le hace a la comunidad y a nosotros también hoy es ser firmes con nuestra fe, en nuestra participación con la comunidad. Para nosotros, la Cuaresma es un momento de tres cositas: oración, ayuno y bondad, dar caridad, ¿no? Ofrenda. Oración, ayuno y ofrenda. Estas son tres herramientas que la iglesia nos da para crecer en un mayor sentido de quiénes somos, nuestra humanidad, cómo le fallamos a Dios
y acercarnos más a la humanidad de Jesús para hacernos más auténticos, menos hipócritas y más auténticos. Así que la invitación para esta cuaresma que comenzamos el miércoles de ceniza, este miércoles, es vivirla. Vivan la cuaresma de una manera plena. Quizás algunos de ustedes van a tener prácticas personales, van a hacer el ayuno que les recomendó un sacerdote en YouTube. Es bueno, es algo personal. Pero recuerden que la conversión no es solamente personal, es parte de la comunidad. Por eso comenzamos la misa con ese acto de confesión. Atrévanse y anímense a participar en la vida de la iglesia durante la cuaresma. Vamos a tener en español Via Crucis todos los viernes de la tarde. Vengan. Vamos a tener reflexiones. Vengan. Sean parte de la comunidad, sean parte de este proceso de juntos poder crecer en nuestra identidad en Jesús, para que cuando lleguemos al final, cuando lleguemos a ese domingo de resurrección, vamos a poder ver el oro. Finalmente ahí vamos a poder que tiene sentido y vale mucho tomar el tiempo para analizarnos, para hacer el trabajo difícil de ver cuál es la espiga y rechazarla, cambiar nuestras vidas, una conversión. Regresamos a la pregunta, niños y niños grandes. ¿Cómo quién quieren ser cuando sean grandes? Espero que durante esta cuaresma podamos decir Jesús, como Jesús. Es difícil ser como ese hombre perfecto, lo es. Y por eso tenemos la iglesia. Así que vamos a hacerlo juntos.